Las causas más frecuentes que una revista desestime un manuscrito o artículo científico, o sea, que lo rechace definitivamente, pueden ser que no cumpla con las normativas de la revista, algo que venimos hablando desde la primera clase. Tiene que cumplir con todas las normativas de la revista, con el tipo de letra, el espaciado, el tipo de resumen, tamaño del resumen, extensión del artículo, cantidad de citas que solicita la revista dentro del artículo, forma de citar, formato de las tablas, los gráficos, etc. Todas las normativas de la revista deben ser cumplidas por el artículo o manuscrito que nosotros entreguemos a una revista para revisión. El otro punto es el plagio. Antes de enviar, nosotros habíamos explicado que antes de enviar el manuscrito, después de tenerlo escrito completamente, se debe pasar por un software de antiplagio y debe tener al menos un 92% de antiplagio, o sea, no más de un 8% de plagio. Algunas revistas incluso piden más. Mientras más factor de impacto tiene la revista, mientras más importante es la revista, más solicita que el porciento de antiplagio sea mayor. Hay revistas que piden un 95%, un 98%, hay que cumplir el porcentaje que especifica la revista. Puede ser por mala selección de la revista. En diapositivas anteriores hemos explicado el proceso de selección de la revista. Es muy importante que nosotros presentemos un artículo que tenga no solo el formato de la revista o normativas, sino que también cumpla con el tipo de alcance, con el tipo de temas que la revista tiene interés en publicar. O sea, nosotros debemos revisar en la revista qué temas publica, y si no publica temas que son el mismo tema de nuestro artículo o temas parecidos, o el alcance de la revista no contempla ese tipo de publicaciones, no podemos enviarla. Si la revista tiene muy alto impacto, igual nosotros no podemos presentar un artículo que no sea de carácter internacional, no puede ser local, nuestra investigación. O sea, tenemos que revisar todo lo que dijimos en diapositivas anteriores para la selección de la revista. Si hacemos una mala selección de la revista, entonces es muy probable que nuestro artículo sea rechazado. Otro punto importante es que no realizan el acápite de discusión del análisis de los resultados. Muchas veces los autores confunden conclusiones, análisis de resultados, discusión, no es lo mismo, y todos esos acápites deben aparecer dentro del artículo. No es lo mismo decir las conclusiones que decir la discusión del análisis de resultados. En nuestro curso de redacción de artículos científicos, nosotros explicamos esto con más detalle. Otra característica que pueden tener recuerden que los artículos son documentos concisos, que la redacción científica debe ser con claridad, brevedad y precisión. No se puede tener información duplicada, triplicada, etc. No es igual que una tesis. El artículo tiene un espacio corto para escribir lo referente a nuestra investigación y explicarla y convencer. Muchas veces sucede que escribimos un párrafo textual donde explicamos algo que luego se repite inmediatamente o después en el artículo, en un gráfico o en una tabla. Si nosotros vamos a poner algo en una tabla o en un gráfico, luego no lo tenemos que poner textualmente en el artículo. No debe haber información duplicada. Debe ser conciso. El otro punto que se da mucho es la incorrecta búsqueda de bibliografía.
Para escribir un artículo, por ejemplo, no podemos tener citas de tesis de pregrado, no podemos tener citas de artículos que no sean, que aparecen en las bases de datos de prestigio que ya hemos hablado de ella, WOS, Latindex, Scopus. O sea, nuestras citas deben estar en artículos que aparecen en revistas indexadas, pero además deben ser información bibliográfica que le aporte a nuestro tema. No se puede salir del tema. Se busca un grupo de revistas, eso se explica también en nuestro curso de redacción de artículos científicos. La primera fase del artículo es buscar toda la información bibliográfica. Se pueden buscar 100 revistas y luego se lee en detalle la información de estas revistas y se va decantando y dejando las citas y las revistas que aportan realmente algo a nuestra investigación o nuestro tema. Una cosa que también habíamos hablado en diapositivas anteriores que afecta en la aprobación de un artículo es el método que se ha utilizado para hacer la investigación. Esto nosotros lo explicamos en detalle en el curso de metodología de la investigación. Existen varios métodos, pero no todos los métodos aplican a todos los tipos de investigación y las revistas son muy serias en este punto. Además, otro punto importante que habíamos mencionado ligeramente anterior es el número de autores. El número de autores que se pone en una publicación debe ser fundamentado. La primera tiene que cumplir con la cantidad de autores máximos que permite la revista. Y luego, si se pasan de una cantidad, cumpliendo que sean la cantidad máxima que permite la revista, casi siempre a partir de 3 autores hay que fundamentar qué parte de la investigación fue la que aportó este autor y debe estar bien fundamentado. Esto puede ser causa de rechazo completamente del artículo. El uso de un inglés no profesional o en general de otro idioma no profesional. No se puede a veces coger para hacer el resumen y ponerlo en Google y traducirlo porque no queda igual. Debe ser revisado, redactado. Si no conoce el idioma, debe buscar una persona que sea profesional, un traductor, etcétera, porque las revistas tienen traductores profesionales para revisar los otros idiomas. Siempre en el artículo nosotros tenemos que escribir el resumen y las palabras claves en español y en inglés al menos. Y no puede ser traducido por un traductor de los que aparecen en Google o algún software de traducción, porque eso se detecta. Además, también nosotros en el proceso de cuando explicábamos en partes anteriores de la clase, aparte del manuscrito, o sea, de nuestro artículo científico, del archivo que contiene el artículo científico, las revistas solicitan otro grupo de documentos adjuntos. Está la carta al editor, está el archivo que contiene los datos de los autores, con su nombre, el número CID, el correo, la institución en la que trabajan o estudian, etc. Y además muchas revistas solicitan a veces que las tablas, los gráficos que aparecen en los artículos se envíen también con un formato aparte, independiente, en formato Excel, en PNG, en JPG, etcétera, que se le envíen a las revistas. Recuerden que todas las revistas son diferentes y que cuando uno está subiendo el artículo es que puede ver, o cuando está leyendo el sitio de la revista es que puede ver todas las cosas que solicita la revista. En el caso de las revistas de salud también se solicitan cartas de avales de instituciones cuando se trabaja en una investigación con seres humanos, con animales, etcétera, con seres vivos. Todos los documentos que solicite la revista, además del archivo que contiene el artículo científico, deben ser subidos a la revista en el momento del envío.
no puede faltar ninguno, porque si falta alguno ya se rechaza de inmediato el artículo y no se recibe. Bien, ¿qué debemos hacer cuando nos rechazan un manuscrito? No debemos quedarnos con esa posición. Primero debemos saber los motivos por los que nos rechazan, y en dependencia de los motivos es de la manera que debemos actuar. Si, por ejemplo, nos rechazan por aspectos formales y de enfoque, en este caso, primero, lo que venimos repitiendo, debemos cumplir con las normativas de la revista a las que enviemos nuestro artículo. Cuando una revista rechaza definitivamente un artículo, no es conveniente volver a enviar a esa misma revista. Debemos preparar el artículo para enviarlo a otra revista. Las revistas toman muy en serio cuando no cumplen con las normativas de ellas, porque se dan cuenta que no han mirado la revista, no han revisado, han escrito y enviado algo sin tener en cuenta las características de la revista. Entonces, si nos dicen que tiene problemas formales, entonces debemos buscar otra revista, revisar sus normativas y preparar nuestro artículo exactamente a las normativas de la revista que decidamos volver a enviar. Si lo que nos dicen es problema de enfoque, entonces todas las revistas tienen una sección donde explican el enfoque o temática y los intereses y el área científica a la que van dirigidas. Debemos buscar la revista a la que vamos a decidir enviar y leer y entender esta sección de la revista. Revisar entonces que nuestro artículo se corresponda con esa misma línea temática de la revista a la que vamos a enviar. La segunda razón por la que debemos revisar, por ejemplo, si nos dicen que tenemos problemas del enfoque metodológico y los resultados. En este caso, tenemos que revisar nuestro artículo, leer el alcance del trabajo que se adecue o no a los estándares del campo de investigación de la revista. Por ejemplo, cuando hablábamos de si nuestra investigación era local, o sea, iba dirigida a una escuela, a una clínica específica, a una fábrica de una localidad, etc. Si la revista es de alto impacto y todas las temáticas que tiene en ella son temáticas de interés internacional, no podemos enviar un artículo cuyo alcance es local, porque nos los van a rechazar. Entonces lo que debemos hacer es buscar una revista que tenga alcance local del tipo de temática de nuestro mismo artículo y enviarlo a esa revista. Si es problema de resultados, entonces nosotros debemos leernos, estudiarnos, revisar nuestros objetivos de investigación, nuestras preguntas de investigación y contrastarlas con el alcance y los objetivos de la revista. Si nuestro artículo no se corresponde con ese mismo, buscamos una revista que tenga nuestros mismos objetivos de investigación. La tercera razón, si nos plantean que tenemos problemas de innovación y originalidad, en ese caso nosotros tenemos que replantearnos nuestra investigación y el primer paso es buscar, leer en todas las revistas qué se está publicando en el área de nuestro tema y en qué revistas se están publicando. Tenemos que en nuestra investigación aportar cosas nuevas. No podemos escribir lo mismo que ya escribieron otros. Podemos hacer una revisión bibliográfica, pero de todas maneras una revisión bibliográfica, además de que nosotros planteamos criterios e investigaciones sobre ese mismo tema realizados por otros autores, al final nosotros tenemos que llegar a una conclusión, dar unos resultados propios
que aporten algo nuevo a esa investigación, a ese tema. Es importante entonces replantearnos, estudiar lo que está para poder mejorarlo, ampliarlo, adecuarlo, aportar algo nuevo. A nadie le gusta que le rechacen sus trabajos, pero en esta área, o sea, en el tema de publicar un artículo científico, es muy común que nos rechacen 3 y 4 veces en diferentes revistas. Si al final nuestro manuscrito realmente está bien y aporta de veras algo nuevo a algún tema de investigación, en algún momento y escogiendo la revista adecuada, nuestro artículo será publicado. En algunos casos tenemos que hacerles algunas mejoras, cambios, etc. A veces esos cambios parten incluso de la investigación, no solo de la redacción del artículo, pero es un camino largo y difícil publicar en una revista. Nuestros primeros artículos a veces tienen grandes problemas de redacción. No es fácil escribir un artículo científico, pero llegamos a lograrlo. O sea, si nosotros cumplimos con todos estos estándares de lo que estamos explicando y con los estándares de redacción que nosotros explicamos en el curso de redacción de artículos científicos y los estándares de la investigación que explicamos en el curso de metodología de la investigación, nosotros lograremos realizar un artículo publicable, quizás no a la primera revista que lo enviemos, pero se va cogiendo la práctica de ser bien escrupuloso en escoger la revista, sobre todo, que se adecue a nuestra investigación, a nuestro tema, a nuestro alcance, en nuestros objetivos. En esta clase explicamos todo lo que depende de la revista para que se realice la publicación de nuestro manuscrito. Aprendimos las fases editoriales del manuscrito en una revista, que son muchas, y por eso el proceso es lento. Alrededor de 8 semanas demoran la media de las revistas en revisar y devolver una evaluación a los autores. Aprendimos el proceso de revisión por pares. Existen diferentes sistemas usados en las revistas. El más usado es el doble ciego, o sea, donde ni el autor ni el revisor se conocen, son anónimos. Aprendimos aspectos que exigen las revistas que deben revisar los revisores. Cada revista es diferente. También vimos el resultado de la revisión de las revistas, que puede tener 4 escenarios. Publicable sin modificaciones, que es muy raro. Publicable con modificaciones menores, que es muy común. Publicable con modificaciones mayores, que lleva un trabajo quizás hasta de revisión o mejora de la investigación en algunos casos, y no publicable. Vimos las causas frecuentes de los rechazos definitivos de las revistas, o sea, de devolver el resultado de la evaluación como no publicable. Y por último, aprendimos qué hacer si me rechazan en una revista. Existen diferentes caminos de acuerdo a los motivos del rechazo, pero nunca vencernos. Con esto estamos listos para pasar a la próxima clase.